que otras veces ha estado aquí porque ayudó a las tropas norteamericanas en la base naval de Guantánamo durante el éxodo del 94, que hoy cumple ya los 20 años. 20 años, así que ya que hablábamos del ejército norteamericano y su papel en Cuba, pues es importante tu presencia acá. También tenemos a Luis Solar, periodista independiente, que ha estado otras veces con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Pedro, cuando tú llegas a la base naval de Guantánamo, me imagino que te habrás dado cuenta de que había una preocupación del ejército norteamericano, que es quien tiene que lidiar ahí con 30.000 cubanos, con el tema sanitario. ¿Cuál es tu experiencia? Cuando llegamos, las condiciones realmente no estaban listas. Recuerdo que había muy pocos baños, esos baños portátiles que a veces los vemos aquí cuando hay una construcción, había muy poquitos. Realmente hay que tener cierta experiencia para hacer las necesidades en esos baños. Y esos baños se ponían hirviendo, el calor. Eso a las 9 de la mañana ya no se podía ir al baño. El calor de Guantánamo en el verano. En esos plásticos. Exactamente, y aquello se ponía realmente muy malo. Poco a poco los americanos fueron trayendo más y más baños y tenían un servicio muy bueno para tratar de mantenerlos limpios. Y un problema muy grave que teníamos al principio en la base era que no teníamos cultura de la limpieza. Los cubanos comíamos, nos daban unas cajitas de comida que traían muchas otras cositas dentro. Entonces cada vez que abrían una cajita eran como, un día nos los contaron, eran 27 elementos que podías tirar al piso y todos terminaban en el piso. Hasta que ellos tomaron medidas y los cubanos entonces comenzamos a limpiar nosotros mismos, porque al principio los pobres americanos nos daban la comida y después tenían que limpiar detrás de nosotros. La cultura higiénica. Vamos a ver un video de cómo se vive hoy en Cuba, ¿no? Personas que viven sobre un tanque séptico, fosas albañales, y todo eso va creando pues que desaparezca la cultura higiénica que había ya en el país en el año 59. Adelante. Cuando llueve esto aquí, toda esta parte de adelante, todo eso es un charco de agua. Se me filtra completo. Bueno, ahí puedes ver todas las manchas de cuando llueve. Aquí arriba de la cama cae una gotera, en la cocina cae otra gotera, más todo el agua de fosa esa que me entra para acá adentro, que estamos champuleando agua de fosa aquí adentro. Cuando yo fui a vivienda, que hace ya como 3 años de eso, llevé la historia clínica del niño del hospital de Lavallí, y la directora de vivienda me dijo que ella no estaba sentada ahí para ver papeles de nadie, y yo le dije 4 palabras en la situación que estaba yo. Y la otra que está ahí, bueno, está a conocimiento de todo, pero no resuelven nada. Y allí yo he ido, y igual que el gobierno, he ido 500.000 millones de veces y siempre me dicen lo mismo. No tenemos nada, hay que esperar. Hay casos más importantes que el tuyo, más críticos, y hay que resolverlo, y hay que esperar, y aquí estoy esperando hace 6 años. Y entonces ellos están viviendo en sus buenas casas y yo estoy aquí pasando y sufriendo. Luis, ¿tú de qué parte de Cuba eres? Marianao y Cerro. Marianao y Cerro. ¿Y cuánto tiempo hace que te fuiste? 15 años, va a ser el mes que viene. 15 años. ¿Y ya hace 15 años atrás había problemas de este tipo? Obvio, tú caminabas por las calles del Cerro y ya tú encontrabas inmunidad de cantidad de basureros, de fosas albañales a la intemperie, sobre todo en el reparto de Ataré, que era donde yo vivía. La calle Fernandina se inundaba de fosas que venían provenientes de los repartos y de las propias calles que estaban cerca del área. Y ahí, al lado de una fosa albañal, podía estar una panadería, podía estar una bodega, podía estar un sitio donde vendían alimentos. ¿Y tú crees que eso se haya agravado, no? Da la impresión de que sí, durante estos 15 años, en vez de mejorar. Por supuesto, un país que el gobierno no toma las medidas para tomar y erradicar esas situaciones, pues va en deterioro constante. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día con estos videos que estamos viendo aquí en el espejo. Volviendo al tema del ejército, con el que tú colaboraste ahí en la base naval de Guantánamo. Esa misión que tuvo el ejército norteamericano de 1898 a 1902, colaborando, trataron de robarle, le sabemos, el descubrimiento a Carlos J. Finlay, pero a fin de cuentas se lo reconocieron, trabajaron en conjunto, hicieron una labor de saneamiento tremenda en la isla. No es la misma situación, pero lo que tú planteabas en la base naval de Guantánamo, había un caso de hacinamiento de 30.000 personas, ¿no? ¿Te pareció a ti que son eficientes los norteamericanos? Fueron muy eficientes. Yo quiero poner el ejemplo del agua.
¿Cómo hacían? Cuando llegamos allí, prácticamente no hay agua potable en la base naval de Guantánamo. Porque en el año 60 Cuba les cortó el agua y los americanos tuvieron que traer una desalinizadora gigante que hay ahí que ahí la traían de Texas. yo la vi. ¿No? Una cosa tremenda, pero eso es para dar agua a los soldados, no bueno, para eso una yo no población. sé si se amplió o fue que crearon el sistema de tuberías inmenso, porque la gente piensa que Guantánamo es pequeño. Tú estás en la base naval de Guantánamo y no te enteras que estás encerrado. Son 42 millas cuadradas. Ocupan, además, una cosa que a mí me llamó la atención es que esta es la bahía de Guantánamo, ¿no? Que es profunda hacia atrás. Ellos ocupan toda la boca de la bahía, ocupan a los dos ambos lados de la bahía. O sea, para entrar hay que pasar. Los barcos cubanos que salen y entran desde allá del fondo tienen que pasar por territorio. Exactamente. Del lado que pudiéramos decir el oeste están las pistas de aviación. Del lado oeste estaban los campamentos donde estábamos nosotros. El aeropuerto está Exactamente. en un lado. Cuando ibas a salir, por ejemplo, cuando ya veníamos para acá, entonces te cruzaban. ¿Cómo hicieron con el agua para no desviarnos? Con el agua lo que se hizo fue que al principio era una tremenda crisis. Yo me recuerdo, no teníamos ni dónde guardar el agua para tomar. Las mismas cajitas plásticas, tenías que abrirla, guardar agua ahí cuando venía una pipa. Pero la pipa, imagínate, una pipa para un campamento con 3.000 hombres, lo que se armaba ayer, horrible. Pero poquito a poco ellos fueron haciendo tuberías a todos los campamentos, que eran muchísimos campamentos. Yo digo que para sacar tuberías de esa planta desalinizadora a todos los campamentos fue una obra titánica. Y ellos lo hicieron en poco tiempo con la ayuda de los que le dicen los Seabees, que es del Navy. El Navy tiene ese grupo de constructores que trabajan para ellos. Y fue una obra tremenda. Tremenda. Tenías agua potable a las 24 horas, te podías bañar ya, hicieron duchas. Guantánamo costó $1 millón diarios esa operación y duró un año y... 1 año y 6 meses. Y 6 meses, ¿no? La mora fue la que cerró Guantánamo. El 31 de enero del 96 salieron los últimos. Exactamente, el ¿no? último avión. Vamos antes de ir a la pausa, a ver otro video sobre la realidad cubana, si lo tenemos a mano. Vamos a verlo. Aquí en esta vivienda, la vivienda del padre de mis hijos, que vivimos con problemas de matrimonio. Y por abajo del piso pasa una fosa que cuando se desborda y constantemente tengo el olor a fosa metida aquí adentro, la pesta fosa, el asmático es respirándolo día y noche. Y las condiciones son críticas. Y yo necesito que se me resuelva mi problema. No estoy pidiendo una casa que sea para llegar y mudarme, pero tan siquiera que me den un local de derrumbe o algo donde yo viví con mis 3 hijos. También. Porque la vida de perro que estamos viviendo no se la merece nadie. Tremendo, ¿no? Vivir arriba De una fosa. Arriba de la mierda, vamos a decir la palabra, es la palabra. Una cosa horrorosa, ¿no? Es una vida de mierda la que están... es la palabra. ¿no? No, hay que decirlo como es. Tú eres de Bauta, que era uno de los pueblos más limpios, más sanos de Cuba. ¿Qué pasa ahora? Bauta era un pueblo rico, tenía la textilera Ariguanabo, que era la más grande de toda Latinoamérica. Bauta originalmente el nombre era Hoyo Colorado, y la historia es porque el pueblo un poco que cae hacia una laguna que tenía en medio. Bauta yo nunca vi, en los años que estuve, incluso hasta el año 94, vi una fosa por las calles. Bueno, pues yo he visto muchos videos de Bauta que las fosas corren como ríos. Que es lo que tú decías hacia laguna. Y tengo entendido que los vecinos tienen que romper un pedazo de la calle para que el río continúe. Si tú no rompes el pedazo al frente de tu casa o el vecino no rompe el suyo, entonces se empieza a acumular frente a tu casa. Tienen que seguir rompiendo para que siga corriendo. Y ya en este momento hay muchas zonas de Bauta donde corren. También te das cuenta que el gobierno cubano no le ofrece la misma lógica a diferentes barrios. Mientras más distante está el barrio, más difícil se hace la situación. Porque no pasan las caravanas de las delegaciones extranjeras, no pasan por ahí. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a ver cómo la gente pesca en un lugar que le dicen La Mojonera. No es que yo tenga deseo de decir malas palabras hoy, es que es imposible narrar esta realidad sin esas palabras, que son las que el propio pueblo le ha puesto a toda esta situación. Ya regresamos. Este programa es presentado por Saudis Toyota, Sedano Supermarket y Ariel. Muy bien, continuamos con este tema de lo peligrosa que se está volviendo la situación sanitaria en Cuba y recordando lo que ocurrió, sobre todo a finales del siglo XIX, repetimos, el 10% de la población desapareció, más que por el tema de la guerra, por el tema de esta crisis sanitaria tremenda a la que se unió la fiebre amarilla, etcétera. Hablábamos de
pescar. Tú me estabas diciendo el nombre correcto, yo dije la palabra popular con que se le conoce, piscinas de oxidación se conoce. Así se le conocían siempre, claro. ¿Qué es una piscina de oxidación? Donde es, por ejemplo, las escuelas en el campo, en vez de tener una fosa soterrada, tenían esa gran piscina de oxidación. Y yo recuerdo incluso que desgraciadamente muchos muchachos a veces se bañaban ahí. Ahí iban todos los desperdicios de la escuela. Bueno, esto sale al malecón. Estas aguas salen al bañales, al malecón, y ahí va de todo. Y parece que, dicen algunos, que los peces se concentran en esa zona, se alimentan, me imagino, de excrementos, y los pescadores aprovechan las circunstancias. Veamos qué dicen las imágenes, qué dicen los pescadores. ¿Se lleva mucho tiempo pescando aquí en esta zona? Más o menos, ¿qué? ¿Y el pescado lo usa para su consumo? Sí. ¿Siempre lo usa para sí? ¿Usted aprovecha la oportunidad? ¿Y el pescado no lo puede conseguir en otro lugar? No, aquí pica, a veces estamos en sardinas, patrones. Todo el pescado ahora estamos centrando. ¿Y tú lo usas para comer, tú, para la familia, para vender? Según cómo me venga, para que te vuelva aquí. Yo he cogido para comer, he cogido en cantidades, ¿ves? Porque hay veces que he cogido más de lo pensado. Y sí, es verdad, no es mentira que él hecho los 4 kilitos que estoy viendo, ¿eh? Y sí, si se come, si buen pescado. A ver, primero, el que no viene. Está bueno. No está contaminado ni nada, porque como está cerca del vertedero. Hasta ahora. Ven acá, y los pescados saben bien, sí. No están contaminados ni nada, como tiene el vertedero cerca, no hay problema con eso. No. Fíjate qué curioso, que hay un pescado muy famoso que es la chopa, ¿no? Y entonces aquí muchos pescadores no comen la chopa porque en Cuba las chopas van ahí a esa zona. Ajá. Y le tienen un apellido, no voy a seguir diciendo, la chopa de aguas albañales, tienen otro nombre, todo el que conoce eso. Sin embargo, aquí no, aquí están en medio del mar y no, se alimentan de lo que la naturaleza les da. Pero, ¿tú has comido peces de esa zona? No de esa zona, pero le voy a explicar algo. Punta Brava es un pueblo que es una loma, y todos los desagües, los bañales de Punta Brava van a parar a un río que está precisamente a la salida de Punta Brava. Ese río, que es muy cortito, va a parar a la represa que hicieron ahí al lado de Punta Brava. Bueno, ahí se pesca y esos peces tienen que estar contaminados con todos los desperdicios del pueblo de Punta Brava. Y no solo se le venden a los cubanos, sino que se le venden incluso a los extranjeros, porque atrás pasa la chovía, la gente pesca y hay unos peces muy grandes, se llaman tencas, que no sirven para nada. Usted lo ve, son preciosos, pero están llenos de espinas. Y la gente lo monta en la bicicleta. Pero la gente creo que hace croquetas, los mueles. Sí, para consumo. Porque hasta con el sábado lo hacen de todo, ¿no? Pero a veces se lo venden a los extranjeros que pasaban, por lo menos eso es lo que yo veía en mi época. Pasaba el extranjero en su carro rentado, ve que tiene un pescado acabado de sacar de la presa y piensan que es un pescado magnífico. Y es pobre, es un pescado que quién sabe lo que tiene dentro. A mí me pareció ver hoy entre las imágenes que estaba revisando, no sé si la producción lo tendrá a mano, que hay como una pequeña represa, me da la impresión, y hay un dique y la gente está parada en el dique pescando ahí. No sé si se referirá a ese tipo de... Eso se hace en esa represa también, porque cuando sube el nivel del agua tienen que abrir un poco el dique y entonces ahí salen muchos peces que la corriente se los lleva. ¿Tú has pescado en Cuba? No, casi a Dios no. Yo compraba el pescado. Pero a lo mejor el pescado ese no hace nada, ¿no? Vamos a ver el video de la pesca de la red. ¿Hace cuántos años te vive aquí? 9 años. ¿Qué me puede decir del servicio que Acueducto le presta a ustedes en respecto con el agua? Muy mal. ¿Por qué? Porque aquí no llega el agua. Por lo menos en esta cuadra aquí llega de ahí para abajo, pero de aquí para arriba no llega. ¿Ustedes tienen tuberías? No. ¿Por qué no tienen tuberías? Porque no dan puerto. Cuando yo me mudé para acá no llegaba el agua. Después al tiempo hicieron un trabajo y llegó. Pero ya hace más o menos como 6 meses que aquí no llega el agua. ¿Con qué usted cocina? ¿Con qué limpia? ¿Con qué lava? ¿Con qué agua? ¿De dónde? Cuando yo la pido que me dan el agua, que voy a cargar casi sin rapar. Tiene que cargarla con cubos. ¿Qué usted hace para sostener a estos niños si no tiene agua? Cargarla. ¿De dónde la cargan? De donde sea, mi. Lejos, cerca. Lejos. ¿Con qué la cargan? A base de tanque, con un coche.
¿Qué le dura el agua que ustedes toman? Imagínate que 2 niños, no dura nada. Bueno, esto es un video realmente de un barrio que no tiene acueducto. ¿El acueducto en Cuba desde cuándo existe? 1892, el acueducto Alvear. Y hoy por hoy es el único acueducto todavía que se abastece de las aguas de los manantiales. Y desde en 1914 fue que pudo comenzar a usar cloro para purificar todavía más el agua. En el 2009 el gobierno, en una de sus fanfarrias, lo convirtió en monumento nacional por ser una de las 7 obras de la ingeniería civil desde la época de la Guerra de Independencia. Y todavía La Habana se abastece del acueducto de Alvear, fundamentalmente los municipios centrales de la capital, Ciudad de La Habana, ¿no? El Cerro, Marianao, Playa, La Lisa, se abastecen del agua de ese acueducto que lleva ya cerca de una década sin ningún tipo de asistencia. Ahí está en La Habana, cercado al monumento Alvear. Yo una vez estaba en Sevilla y entré al archivo de Indias y da la casualidad que en el lobby la exposición que estaba de ese mes era el acueducto Alvear, con todos sus detalles, tienen ahí todos los mapas, como una gran obra de ingeniería que la gloriosa revolución socialista no ha logrado superar. O sea, y que Alvear tampoco pudo verlo terminado porque falleció 5 años o 3 años de que se finalizara el proyecto. ¿Cómo no? Vamos a ver, este era un barrio, es un acueducto. Hay otros barrios que no tienen ni agua, sencillamente. Adelante. No hay agua. Mira, yo misma tengo que comprar cada 3 días un tanque de agua. 10 pesos. Y yo no trabajo. Y tengo muchachos chiquitos que van a la escuela. ¿Cuántos niños usted tiene? Bueno, yo tengo 5 niños. Mi hermano, es demasiado el abuso. Vengo del 27 a buscar agua, que la calor que están haciendo no hay ni para cocinar, ni para los chamacos bañarse, nada. Demasiado, compadre. Mira para eso. En ningún lado encontrarte agua, compadre. Nada. ¿Muchos días hace sin agua aquí en tu casa, compadre? Llevamos ya casi 16 días, compadre. ¿Y qué le dicen? ¿Qué respuesta le dicen a ustedes? Nada, tu acueducto allí es muela y muela y nadie se preocupa por esto. Cuando cargo el agua, pues tengo que cargarla de las cifras que están en la carretera, que hay más agua botada en la carretera que la que uno adquiere en la casa, porque no llega agua a la casa. Marianao. ¿El hospital de Marianao qué? Sí. Los repartos cercanos a los hospitales, como por ejemplo el Hospital Militar de Marianao, el Hospital de Fran País, hace poco la población cercana al área del Fran País se estaba quejando porque el desborde de las aguas albañales, aún cerca del hospital, estaba haciendo dificilísima la situación para los enfermos en el área. Eso salió hace poco reportado por la prensa independiente en Cuba. Entonces te das cuenta que aún hasta en lugares donde se necesita una mayor concentración de higiene, hay dificultades con el problema de los alcantarillados. También te puedes ver que la situación del abastecimiento de agua no es la misma para toda la población. Los lugares cercanos a diferentes hospitales o bancos de sangre o higienes de epidemiología tienen un mejor suministro de agua, pero no en todas las zonas es la misma. Y el agua que está racionada por horas y días. Hay días que una parte de la población tiene el agua y otra parte de la población no tiene el agua. Eso es una barbarie. Yo recuerdo una mujer que me hablaba desde Cuba y que se quejaba de que el agua estaba llegando con una pipa y que entonces dice, nosotros somos mujeres solo en la casa, no podemos ir ahí a pelear con los hombres con un cubo, no tenemos dinero para pagarle a alguien. Es lo que te hablaba del negocio. Yo tenía un primo que hizo bastante dinero porque él manejaba una pipa de agua. Y cuando tú manejas una pipa de agua, tú tienes la palanca de control de dónde tú la llevas. Y donde te paguen mejor es donde tú la llevas. Y por supuesto... O sea, te puedes desviar el... Exactamente. Y el agua no es contable, no es como que te robaste 15 galones de petróleo. Tú te llevaste agua y puedes ir y cargar de nuevo la pipa. 120 pesos cubanos la pipa de agua, dicen. Yo no sé cuánto costaba la pipa de agua. Yo sé que la lata de agua, la lata de aceite... Parece muy barata. Una pipa de agua, un camión, 120 pesos no puede costar. La lata se vendía en 10 pesos cubanos. Estoy hablando cuando estaba yo en Cuba. Cuando yo era niño, fíjate cómo ha cambiado todo, las ilusiones perdidas de Balzac, ¿no? Se decía, el agua es gratis. ¿Tú no oíste decir eso? El agua es gratis, el agua es gratis. No, ya no queda. Pero el agua no se le gratis se murió y lo enterraron. Pero esa es otra de las barbaridades del gobierno. Llegó un momento en que pusieron relojes contadores a todas las casas, se gastaron cientos de pesos en poner relojes contadores y nunca funcionaron. Bueno, que no había agua que contar. Por eso mismo. Es verdad, me acuerdo de esos los relojes contadores que nunca funcionaron. Como los pollitos que repartieron por las casas, ¿no? Como el deseo de construir la vaca enana.
O sea, sí, claro, como si fueran chivas, para que todo el mundo tuviera una en el patio. No, ya existía la chiva, para que había que hacer genéticamente transformar una vaca enana, todo era una locura. Ahora, todo esto parece que nosotros aquí lo que tenemos ganas desde Miami, la mafia mayamense, hablando mal de la gloriosa revolución, me ha dado por decirle gloriosa. Gloriosa era la Unión Soviética, ¿no? Sí. Y desapareció, se desintegró, ¿no? O implosionó. Desmerengó, como decía Fidel, ¿no? Lo malo es que todo esto tiene solución. Claro. Y no se soluciona por el capricho del gobierno de no entregarle la gestión a la sociedad civil. Entonces, y es un problema de prioridades. Hubo una época en que en Cuba los recursos llegaban, la Unión Soviética tenía unos subsidios enormes, pero si usted coge esos recursos y los manda en tropas para Angola, en tropas para Etiopía, en vez de mejorar la situación de la población, ¿qué pasó? Que el día que no vino más subsidios de la Unión Soviética, la situación estaba realmente muy mala. Claro que sí. Bueno, vamos a una breve pausa, regresamos con más aquí en El Espejo.